Pues buenas tardes a todos. De nuevo os damos las gracias por habernos dado este margen de 10 minutitos. Antes de comenzar, sabéis que con los eventos que hay en la capital, el tráfico está complicado, así que es probable que haya compañeros que se vayan incorporando a lo largo del evento. En cualquier caso, oye, agradeceros enormemente el que estéis presentes, que que el evento haya tenido esa excelente acogida. Nos decían los compañeros del IE que en menos de 24 horas ya no había plazas. O sea, había hasta 300 solicitudes para poder asistir. Sí, es verdad que luego el tráfico nos está trastocando un poco todo, pero la verdad que muy agradecidos por contar con vosotros aquí y darle las gracias también al IE por permitirnos estar aquí, por permitirnos patrocinar el evento, formar parte de él y bueno, disfrutar de la excelente mesa que vamos a tener a continuación. Su colaboración en la organización ha sido excepcional, así que nada, igualmente muy agradecidos por todo ello. Para los que no nos conozcáis, bueno, primero me presento, mi nombre es Jorge Garrido, yo soy delegado de desarrollo de negocio dentro del Grupo Avanza. Y para los que no conozcáis a Grupo Avanza es una empresa de Jaén que nace hace unos 12 años aproximadamente, orientada como empresa de construcción y muy orientada a la asistencia al sector asegurador. A partir de ahí, pues en base a las necesidades de nuestros clientes, de las demandas del mercado, se han ido desarrollando nuevas líneas de negocio que han permitido pues, prácticamente cubrir todo el espectro de las necesidades dentro del sector real estate. Gestión de activos, mantenimiento, facility, etcétera. ¿Qué es lo que nos hace estar aquí hoy? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar interesados en organizar un evento en el IE que habla de la sostenibilidad de los modelos de living? Bueno, Grupo Avanza forma parte del sector. Nosotros lo hacemos desde la visión de gestores, de mantenedores, apoyándonos mucho en esa primera línea de negocio, la asistencia al sector asegurador, la asistencia a las incidencias. Eso lo tenemos grabado muy dentro y apoyándonos en las nuevas líneas de negocio que se iban abriendo, pues se ha ido definiendo un nuevo servicio que va orientado precisamente a estos nuevos modelos de living. Por eso estamos aquí. Y lo que queremos es conocer vuestra visión del sector. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Desde una perspectiva muy especial, la sostenibilidad de los modelos de living. Claro, cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que nos viene a la mente probablemente es lo más básico, el ESG, construcción eficiente, energía, pero tal vez debamos analizarlo desde otras perspectivas, desde la perspectiva social, la perspectiva financiera. Bueno, pues precisamente de eso es de lo que va a hablar la mesa de hoy, a la que doy paso. La va a moderar por parte del IE María Martínez y luego por parte de CaixaBank estará Javier Ricote y también Juan Manuel Barba por JLL. Así que esperamos disfrutar mucho. Eh, bueno, pues en primer lugar, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Dar las gracias en primer lugar al Grupo Avanza y a todos los integrantes del equipo que han hecho posible la mesa de hoy. Dar las gracias en segundo lugar a todos vosotros, a todos los asistentes, tanto aquí como en la otra parte de la pantalla, ¿no? Al otro lado, por vuestro interés. Y en último lugar, en última posición, que no menos importante, a los ponentes que forman parte de nuestra mesa redonda. Juan Manuel Pardo, Head of Living en JLL, y Javier Ricote, director de financiación estructurada en CaixaBank. Juan Barba, en este caso, bueno, por un tema familiar de última hora no nos va a poder acompañar, no obstante, le agradecemos enormemente toda la colaboración que nos ha aportado para poder desarrollar esta mesa. Y bueno, efectivamente, como decía Jorge David, el ámbito, el espectro del living, de la sostenibilidad es muy amplio. Con lo cual, bueno, pues en este caso vamos a centrar un poquito, quizá, Juanma, no sé si nos puedes hacer una exposición, sé que esta mañana habéis presentado un informe de en qué situación estamos en el living en España, a nivel europeo, y poder hacer un poco esa comparativa de esa situación en cada uno de los assets para tener más claro en qué momento estamos y qué es lo que está por venir. Muchas gracias. Gracias a todos, Avanza al IE, por
invitarme, invitar a JLL a estar aquí hoy. A ver, explicar todos los asset class del IBI y la comparativa con Europa en poco tiempo es muy complicado, ¿vale? Entonces voy a intentar hacerlo de una forma muy sencilla. Primero, entendemos en JLL Living. Yo la primera vez cuando me pusieron a hacerme cargo de Living hace 3 años y medio, no tenía ni idea de lo que era. O sea que y llevo casi 20 años en el sector inmobiliario. Luego es algo que aquí en Europa se ha ido definiendo poco a poco. Nosotros JL, como entendemos, es todo lo que tenga que ver con camas, salvo hoteles, ¿vale? Y los hoteles se acabarán integrando también. Se están resistiendo, pero se acabarán integrando también. Dentro de eso tenemos el residencial en alquiler, de la tipología que sea, residencia de estudiantes, que lo incluimos dentro de Flex, modelo muy operativo, que es lo que hemos presentado esta mañana, el nuevo informe de Flex Living, el primer informe de Flex Living de JLL, y luego todo lo que tiene que ver con el later living o la gente mayor, ¿vale? Ya sea residencia de mayores o ahora hablamos del senior living, ¿no? A mí, para poner en contexto cómo está el living en España o incluso en Europa, me gusta compararme con Estados Unidos, ¿no? No es el único ámbito en el que nos pasa, pero cuando aquí creemos que estamos empezando y aprendiendo a hacer algo, ellos llevan 20 años haciéndolo. En el caso living es así también, ¿no? Como sector, el living en Estados Unidos es el más grande de largo. O sea, no hay ninguno que se le acerque. En los últimos 10 años, volúmenes de inversión en directa en inmobiliario en Estados Unidos, la cifra más baja que ha ocupado Living ha sido en torno al 38%, que llegó hasta el 48%. Luego allí lo que aquí ahora para muchos de nosotros es novedoso y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo todos los días, el evento que hemos tenido esta mañana, etcétera, esto lo llevan haciendo 20 o 30 años, están de vuelta ya, ¿no? ¿Algún ejemplo? Pues aquí que estamos con residencia de estudiantes hicimos un deal de 830 millones y que fue una barbaridad. Pues en el mismo año Blackstone compró una plataforma de 13 billion en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo comparamos España con el resto de Europa? Pues en general somos un mercado imberbe, ¿vale? Llevamos en residencia de estudiantes sí llevamos algo más de tiempo, pero si empezamos por el mercado residencial en alquiler, aquí hay un problema enorme de oferta. Nosotros llevamos 5 años nosotros y el sector en general hablando de ello hace mucho tiempo. Ahora no hay día que no salga en el telediario. La tensión que hay sobre los precios, el, el problema en la gestión y la lentitud en la gestión para pasar un suelo rural a suelo, el que sea, terciario, residencial, donde se pueda construir algún tipo de cama. Y la penetración institucional en España es mínima. O sea, la profesionalización del sector es muy pequeña. Solo un 1% del total del parque de vivienda en alquiler, que es en torno a 5 millones, está en manos de institucionales. Y definimos institucionales como los Blackstone, los Ares, los APG, no una familia que tiene 8 pisos, ¿vale? Sí, y que no se ofenda a nadie, ¿no? La operativa, la profesionalización no llega a esa parte del sector. Luego es un sector imberbe en todos los sentidos, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de penetración institucional. ¿Con qué nos comparamos? Pues con UK. En este caso, sí, UK tiene una penetración institucional parecida a la nuestra, en torno al 1,3, 1,4%, y están también invirtiendo mucho. Si vamos más allá y nos comparamos con mercados más consolidados, básicamente los nórdicos y Alemania como países referentes, donde hay una penetración del 30-40% y en general hay sitios como en Copenhague donde el 85% de la gente vive de alquiler, en Berlín, son mercados incluso que llevan regulándose mucho tiempo y aquí nos llevamos la mano a la cabeza con la regulación, más que con la regulación, con la incertidumbre, ¿no? Porque lo que necesitamos es un marco regulatorio fijo. Luego, eso es a grandes rasgos la situación del resi en comparación con el resto de Europa. Si nos vamos a residencia de estudiantes, yo diría que es el sector que está pasando por un momento más dulce ahora dentro del Living. Es un sector que lleva 5 o 6 años desde que arrancó ese proceso de institucionalización y profesionalización. El mercado al que nos miramos, el espejo al que nos miramos es el mercado británico. Allí llevan en torno a 15 años. Tienen una dependencia enorme de los estudiantes extranjeros, sobre todo de los chinos. Luego, cualquier cambio geopolítico en el contexto en el que estamos afecta muchísimo. Aún así, es el mercado del espejo en el que nos miramos. Aquí tenemos unas 125.000 camas entre operativas y pipeline, que representan un ratio de cobertura de un 7 y pico %. Para que tengamos alguna referencia, en Centro Europa, Alemania, Francia y Holanda, por ejemplo, están en medias del 15. Eso supone que podemos colocar 40 o 50.000 camas mañana
en el mercado para residencias de estudiantes en distintos mercados, evidentemente no todas en el mismo sitio, en mercados donde lo necesiten, Valencia, Málaga, Madrid, por supuesto, Barcelona, y se ocuparían, ¿no? Luego es un mercado en el cual, desde el punto de vista de capital, el que quiera llegar y promover puede hacerlo, porque hay muchísimo recorrido y ya está en una fase, por eso decía un momento dulce, donde consolidándose. Hay plataformas, llevo una operación de 830 millones de RESA que compró PGGM, tenemos a Livensa, que vale más de 1 billón, Mi Campus, que vale más de 1 billón, y otras que están en camino de llegar a cifras parecidas, ¿no? Si nos vamos a la parte más adulta del sector, al later living, ahí en residencias de mayores, España tenemos 400.000 camas, ¿vale? Para ponerlo en contexto, son con un ratio de cobertura como un 4,1%, es decir, de todas las personas de más de 65 años, solo el 4,1% vive en una residencia de mayores. Solo lo digo porque tampoco es que a ninguno nos agrade acabar en una residencia de mayores, pero la Organización Mundial de la Salud te da como referencia al 5. Eso implica que estamos 90.000 camas por detrás de donde deberíamos estar. Luego, de nuevo, hay un problema de oferta. Si nos comparamos con Europa, los países más consolidados son Bélgica, Holanda y Alemania, con ratios de cobertura en torno al 7%. Y desde el punto de vista operativo, yo diría que el mercado francés es el que tiene los mayores operadores y que a muchos sonará Orpea, o sonará Domusvi, Orpea por el tema reputacional, el problema que tuvo post-COVID. Y si venimos a España, el mercado operador está muy atomizado, está pendiente de una fase de consolidación que beneficiaría al usuario al final las economías de escala y eficientar los modelos operativos y ese es el punto que estamos. Y por último, Senior Living, que de nuevo recurro a mis compañeros americanos porque aquí estamos intentando reinventar la rueda y esto lo llevan haciendo 20 años. Nosotros nos pegamos unos cuantos meses trabajando con clientes para intentar ver el enfoque y cómo tienen que hacerlo. Senior Living es para gente de más de 55, allí ya tienen 3, Active Living, Independent Living, Senior Living. O sea, allí desde los 55 años ya tienen un sitio para ti, ¿vale? Si quieres irte allí a vivir con tu pulsera, pensando que eres más joven de lo que eres y con unos servicios adaptados a ti, pues aquí estamos intentando. España va a ser el país más viejo del mundo, con la mayor esperanza de vida del mundo en el año 2035, con una media de 82 años. Lo que quiere decir, aparte de que recibimos 82 millones de turistas al año, debería ser, y hay un cierto consenso en el mercado, la nueva Florida, ¿no? Y ahí cuando hablas con los americanos, pues de nuevo te dicen, nosotros ya estamos de vuelta, ¿no? Llevan 20 años haciéndolo y tenemos mucho que aprender y el recorrido aquí es infinito. Por lo que vemos entonces, existe un recorrido brutal en todos los assets. ¿Cuál sería entonces qué está por venir? ¿Cuál es el planteamiento a futuro? Pues mira, si empezamos por el residencial, van a cambiar pocas cosas. De hecho, el mercado está, desde el punto de vista de oferta, está dando un paso atrás, ¿vale? Las grandes promotoras están en situaciones, y sus accionistas en una situación extraña, ¿vale? Por no meterme en ningún lío. Y se están promoviendo menos casas. En España producimos 80.000 viviendas al año, el año pasado también, este año van a ser alguna menos, de las cuales este año el 9,5% van a ser para alquiler, el año que viene un 5%, y eso va para atrás. Y sin embargo la demanda viene subiendo. Luego, lo que está por ver es que la tensión sobre los precios va a ser cada vez mayor y que en algunas zonas no hay más recorrido. El 36% de los hogares en alquiler en España destina más del 40% de sus ahorros al pago de alquiler, lo cual, de verdad, pensarlo es una barbaridad. Es el segundo país más estresado de Europa, después de UK. Y la aparición de todos estos asset class alternativos es como una pequeña tirita, porque ahí, esta mañana lo decíamos en el report, ¿no? En España, que ahí sí en Flex Living estamos muy bien, ahora mismo tenemos 15.000 camas y hay un pipeline de 20.000. Pipeline de 20.000 para los próximos 3-4 años. No es nada, es muy poco comparado con lo que necesita el sector. Luego ahí hay que dar un paso adelante, el mercado está, el equity está, la deuda, ahora nos contará Javier también, tanto española como de fuera, y los fundamentales están, los players estamos, lo de la ley del suelo no me quiero meter en líos, pero que se apruebe algún tipo de ley del suelo que haga que se agilicen todos los mecanismos para llegar a suelos finalistas del tipo que sea y cambios de uso es lo que está por venir y espero que se acelere un poco más de la perspectiva que hay a corto plazo, que no es la mejor.
alternativas y soluciones avanzaremos en el debate, sin meternos en líos, pero avanzaremos. Bueno, avanzando, ¿no?, en la sostenibilidad. Si pensamos en sostenibilidad, pues automáticamente pensamos en ESG, ¿no? Esta mañana, justo hablando con Javier, me decía, pero sostenibilidad, bueno, hay muchos tipos de sostenibilidad. En este caso vamos a enfocarnos en la sostenibilidad financiera. Y lo primero que se nos ocurre preguntar es, ¿qué es la sostenibilidad financiera? ¿A qué llamamos sostenibilidad financiera? Buena pregunta. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitar a CaixaBank y que podamos hablar de Living, ¿no? Estaba oyendo hablar a Juanma y estaba recordando y me estaba viendo reflejado también, ¿no? Porque la inversión y la financiación, pues muchas veces llevan caminos muy similares, ¿no? Y hace 15 años, cuando empezamos en Real Estate en CaixaBank, hace 15 años hablar de Living no tenía ningún sentido. Hablábamos de oficinas, hablábamos de hoteles, hablábamos de centros comerciales, pero no hablábamos de nada más, ¿no? Y además, cuando hablábamos de oficinas, hablábamos de contratos de arrendamiento a largo plazo. Es decir, tenemos una visión todavía que ha avanzado bastante, gracias a Dios, desde un punto de vista de financiación y de visión inmobiliaria, ¿no? Recuerdo también cuando empezamos con las primeras operaciones de residencia en alquiler, que sería en el año 2017, portfolios ya en explotación que nos pedían financiación, que ya también nos parecía algo raro porque era nuevo. Luego vinieron las residencias de estudiantes, 2017-2018, el primer informe de JLL que antes estábamos mencionando, que fue pionero y que nos ayudó mucho a entrar a conocer un producto nuevo. Y luego, pues todo el boom del Build to Rent y del living, del flex living, del cohousing, del senior living, de todo lo que tenemos ahora, de esas nuevas alternativas, ¿no?, de inversión. Y desde el punto de vista de la financiación, ¿cómo lo vemos, no? Y ahora respondo a tu pregunta, no me quiero escaquear. Lo que pasa es que quería un poco poner en antecedentes, ¿no? Nosotros financiamos el 90% de las operaciones que hacemos Project Finance. Es decir, el activo tiene que generar la suficiente caja para poder repagar la deuda y, por supuesto, también que sea compatible con la rentabilidad del inversor, ¿no? Eso hace que para que un proyecto sea sostenible, para nosotros lo primero que tenemos que explicar a nuestro comité es que se repaga la deuda, que nos la devuelven. Luego, entre medias, está la estrategia del inversor de construir, promocionar y vender, o quedárselo en patrimonio, o que vayan rotando en cierto tiempo, ¿no? Pero yo de momento le tengo que explicar que me lo tiene que pagar. Y esa es la pregunta de mi comité. Oye, ¿y esto se paga o no se paga? Y entonces, a partir de ahí ya, cuando entras en un producto nuevo, pues tienes que, evidentemente, ser prudente. Ser prudente porque no tienes experiencia, porque no lo conoces y pues tienes que aprender. Entonces ahí pues le dedicamos mucho tiempo a eso, ¿no? Al final nosotros tenemos que seguir a los clientes, darles servicio e intentar financiar sus proyectos. No vamos a financiar todos. Y de hecho, ahora mismo, pues nosotros en Residencia de Estudiantes, pues yo creo que hemos demostrado ya una actividad relevante. Hemos financiado más de 350 millones de euros en los últimos 3 años. En temas de residencia en alquiler, Build to Rent, pues tenemos ahora una cartera de casi 2.000 millones. Y en temas de senior living, flex living, pues estamos empezando, estamos aprendiendo. Es cierto que tenemos que explicar muy bien ese repago de la deuda y para entender bien ese repago de la deuda tenemos que entender pues todo lo que viene alrededor de un proyecto, insistiendo siempre en que nuestra garantía es el proyecto. Entonces hay que entender muy bien el uso, hay que entender muy bien la normativa y luego hay que entender muy bien la demanda. La demanda está, lo que pasa es que hay que entender la demanda en precio, en ubicación, en competencia, en todos esos factores que también el inversor lo analiza, ¿no? Y eso nos lleva, pues un poco yo pondría el ejemplo de las residencias de estudiantes, ¿no? Producto nuevo que no conocíamos, que hoy es un producto consolidado, donde además hemos tenido casi todos los proyectos que nosotros financiamos eran proyectos en desarrollo, donde había un business plan, modelos de negocio nuevo que había funcionado bien fuera de España y que aquí se tenía que demostrar que esos business plans se cumplían, ¿no? Hoy en día podemos decir que esos business plans se han cumplido. Entonces eso yo creo que también pues claramente confirma esa consolidación de una asset class que no conocíamos, que hemos tenido que ir muchas veces a riesgos, que hemos tenido que pedir ayuda a JLL, nos ha ayudado, los asesores han estado ahí y entre todos y por supuesto con los clientes pues hemos ido empezando a hacer. Y eso es lo mismo que estamos haciendo ahora en el living.
Es decir, entenderlo, conocerlo y ser prudentes. Perfecto. Entonces, diríamos que a la pregunta de cuándo un proyecto es sostenible, financieramente hablando, diríamos que es cuando se puede cubrir la deuda, cuando se puede... Para nosotros sí, es decir, nosotros Desde el tenemos una punto de visión, vista. a la hora de estudiar la deuda que asume un proyecto, tenemos una visión de cash flow. Es decir, puedes tener una visión más de loan to value, con un valor inmobiliario, evidentemente con una serie de variables inmobiliarias y de caja, pero ese cash flow es lo que a nosotros nos condiciona todo y eso hay que explicarlo. Y detrás de ese cash flow, pues evidentemente hay muchas cosas. Hay una ubicación, hay un mercado, hay unos competidores, hay una gestión fundamental, la gestión. Hay unos márgenes EBITDA, hay unos precios de ocupación, hay unos precios por habitación. En definitiva, todo eso es lo que analizamos, ¿no? Como cualquier proyecto. Y a partir de ahí, pues llegamos a las conclusiones que en la financiación inmobiliaria son más importantes, que son tres. Es el apalancamiento, es decir, qué porcentaje de deuda sobre la inversión das, o sobre valor. La estructura. La estructura, cuando hablamos de estructura, es otro punto clave para el inversor. Es decir, tú puedes financiar una operación con un apalancamiento muy alto y puedes exigir o incluir una estructura de amortización que la deuda se vaya repagando, pero eso tiene que ser compatible con la rentabilidad que espera ese inversor, ese cash flow, ese cash on cash, y entonces ahí entra la variable si tiene que ser una estructura que llamamos bullet, es decir, donde únicamente se paga intereses, por lo tanto la caja libre para el inversor es mayor, ahí entras en una negociación. En función de los proyectos, pues es de una manera o de otra y en función de la deuda. Y el tercer punto es el precio, el margen y el all-in que pueda tener el coste financiero del proyecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues son pues, las variables que tenemos que gestionar. ¿Quiere decir con eso que financiamos todo? Pues no, financiamos lo que creemos que tiene esa visión, ese cash flow y es sostenible en el repago de la deuda, pero es verdad que ahora mismo en los productos nuevos pues también necesitamos tiempo para conocerlos y entenderlos, ¿no? Y luego, entre medias, pues también estamos viendo que estamos en un mercado donde hay más alternativas de financiación. Y yo creo que la financiación alternativa está siendo muy activa, sobre todo en temas de living. Y bueno, pues para nosotros también es bueno que esté esa competencia, ¿no? Incluso que en algún momento estemos la financiación bancaria tradicional y la financiación alternativa más cerca en algunos proyectos. Bueno, yo creo que todo eso es bueno, ¿no? Fantástico. Y ¿se podría decir a nivel general, o es muy arriesgado porque me dices que hay producto nuevo que todavía estáis analizando, pero podríamos generalizar y decir que los assets nuevos son financieramente sostenibles o estamos en ese punto de no se puede generalizar, por lo menos en No, España? bueno, yo creo que tenemos que trabajar para dar una financiación que sea sostenible, ¿no? Y para que los proyectos sean sostenibles, pues es lo que tenemos que buscar, ¿no? Lo hemos visto en las residencias de estudiantes, es un poco el ejemplo que ponía antes, ¿no? La experiencia que tenemos ya hace que los proyectos, y nunca, yo tampoco quiero generalizar en los proyectos de real estate, porque cada caso es distinto. Cada caso, cada ubicación, cada mercado, cada sponsor, cada plan de negocio es diferente, ¿no? Y eso nos hace, también las políticas de los bancos son distintas. Antes hablaba yo de esa visión de cash flow, esa visión de loan to value, ¿no? Pero nosotros aún así, yo creo que el recorrido lo tenemos y lo podemos demostrar. Es decir, haber financiado 350 millones en residencias de estudiantes, proyectos en construcción, ahora ya consolidados, residencia en alquiler. Nosotros tenemos un balance en mi equipo de 7.000 millones. 7.000 millones que se reparten, pues el 40% en oficinas, el 30% en retail, el 20% ya en residencial, en alquiler y en living. Living incluye residencias de estudiantes y otros activos el resto, pero ya es menor, ¿no? En residencia en alquiler, nosotros hemos financiado el Plan Vive, hemos financiado íntegramente el Plan Vive. Son más de 500 millones de deuda. Y bueno, pues yo creo que ahí hemos sido pioneros, ¿no? Y ahora además estamos viendo, pues que oye, que también yo creo que es muy bueno, pues cómo nuestros competidores también están entrando a financiar este tipo de proyectos. Y bueno, pues el residencial de alquiler yo creo que ahí lo tenemos también ya consolidado, ¿no? El resto del living, pues el flex living, el co-living, el co-housing, el senior living, pues a nosotros lo que estamos pidiendo es tiempo y estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con el mercado, estamos trabajando con asesores
estamos trabajando con riesgos, les estamos sacando de paseo para ver a los clientes y que conozcan la realidad del mercado y de los clientes. Y bueno, pues hemos financiado alguna operación de co-living. Tenemos ahora mismo en pipeline, pues oye, un número también ya relevante. Y lo que sí queremos ser es claros con los clientes, ¿no? Es decir, hay por un lado es lo que decíamos, ¿no? La expectativa que tiene un cliente de apalancamiento, de endeudamiento, la expectativa que tiene de retorno, estructura de financiación, y luego está, pues como decíamos, un precio donde hay nosotros, tanto por apalancamiento, donde vamos a ser más prudentes en las primeras operaciones, quizá no vamos a poder competir pues, con otros financiadores que están siendo más agresivos, ¿no? Y ahí pues la banca internacional o los fondos de deuda, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos avanzando. Y ahí yo añadiría, muy en línea con lo que tú dices, que ahí la simbiosis o el poder trabajar juntos, tanto Banca Nacional como fondos fondo de deuda, aseguradoras o para meter deuda, hacen que el mercado se dinamice y se consolide, ¿no? En el caso de Flex hemos visto, bueno, público, ¿no? Pues vino Areal Bank a financiar 190 millones Ha financiado a Greystar, a Vicasa, a Vicasa, y ha vemos... habido alguna operación también con fondo de deuda, con condiciones... Efectivamente. Sí, eso está... Y yo creo que ahí posiblemente el motivo es que vienen de hacerlo en otros países, la tesis la tienen comprada y ellos pues no ven el mismo riesgo que vemos aquí. O sea, al final la forma de analizar una operación para el equity y para la deuda es la misma. Otra cosa es el perfil de riesgo de uno, de otro y su comité de riesgo, su estrategia, como quiera. Luego, igual que los comités del equity. O sea, pero la forma de analizar es la misma. Y esa simbiosis entre deuda alternativa, que cada vez va siendo menos alternativa y local, hace que estén sacando adelante muchos proyectos y muy grandes. O sea, que está yendo muy bien. Al final es lo que queremos, que salgan adelante cuantos más proyectos mejor. Y voy a aterrizar un poquito, voy a meter ahí un poco el dedo porque comentabas que, claro, no financiáis absolutamente todos los proyectos, que serán miles los que os lleguen. ¿Cuál es el momento o en qué momento? Porque hablando de residencia de estudiantes, ¿no? Que decíais, pues ahora residencia de estudiantes estamos financiando, pero si echamos la vista atrás, pues no sé, 2019 o 2018, quizá estáis en ese momento de análisis todavía de ver exactamente qué pasa. Entonces, ¿qué tiene que pasar en una entidad para que se encienda la chispa, ¿no? O en un momento dado cambiéis esa posición y digáis, pues vamos a ello. Pues, a ver, tiene que pasar, pues tiene que haber operaciones. Tiene que haber operaciones que tengan sentido. Tiene que haber una conexión con el departamento de riesgos, de tal manera que entiendan que lo que estamos planteando es sostenible. Es decir, y eso requiere muchas veces tiempo, ¿no? Y luego, pues lo que nosotros decimos, al final nosotros hemos visto que muchos clientes nuestros han ido virando al mundo del living, de otro tipo de activos, y nosotros lo tenemos que hacer con clientes con los que llevamos trabajando mucho tiempo y con nuevos clientes que vengan, pues seguir haciendo inversión, ¿no? Inversión con unas políticas de riesgo que serán, pues oye, más conservadoras o más agresivas, pero que sean de mercado, ¿no? Entonces, requiere compartir información. Se agradece mucho cuando un cliente, y además los clientes lo hacen porque yo creo que es bueno, pues tienen mucha paciencia con nosotros, nos cuentan las cosas, llevamos a la gente de riesgos y les dedicamos tiempo. Estoy mirando a Marta, porque bueno, es un ejemplo, pero hay que hacerlo. Y eso al final se transmite dentro del banco. Entonces, nosotros estamos en los comités de riesgo. Entonces, en los comités de riesgo vas viendo pues, un poco la política por dónde va y nosotros mismos tenemos que presentar operaciones. Pero tenemos que presentar operaciones que estén dentro de ese marco. Y ese marco hay que ir adaptándolo al mercado dentro de lo que pienses, volviendo un poco a la sostenibilidad, que sea un proyecto que sea bueno, ¿no? Y eso requiere trabajo, ganas y ilusión, y es lo que tenemos. Es decir, dedicarle tiempo, estar muy cerca de los clientes, que es fundamental, enterarte de lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo, porque tiene sentido. Al final, nuestros clientes llevan haciendo esto también mucho tiempo, lo conocen, y muchos están empezando, pero bueno, es como todo. Hay que valorar también que esa aportación de equity pues es un compromiso muy relevante en estos proyectos. Normalmente, además, estos proyectos, el apalancamiento, por lo menos en nuestro caso, es más conservador.
Pero bueno, eso también es el comienzo. ¿Y cuánto tiempo lleva, bueno, en el caso, por ejemplo, de residencia, se puede hablar de años, en estos que estáis estudiando ahora, cuánto tiempo o Bueno, residencias, yo creo que empezamos con la primera residencia en 2017, firmamos la primera en 2018, pero luego es verdad que hemos seguido avanzando, ¿no? En muchas operaciones que son muy claras desde un punto de vista de gestión, de ubicación, de demanda, de mercado. Pero claro, esto es como todo, ¿no? Empieza a ser unas ubicaciones que son más prime o son más claras, con un sponsor con experiencia, pero luego van saliendo nuevas operaciones también en otras ubicaciones y hay que entenderlas y hay que trabajarlas, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo. No es que sea un tiempo, un plazo, 2 años, no. Yo creo que el mercado va rápido. Entonces, nosotros el año pasado firmamos la primera operación de Flex Living. Bueno, pues y no hemos firmado muchas, pero hemos firmado algunas. Otras no las hemos firmado porque había un competidor que lo ha hecho mejor, pero hemos tenido una aprobación del comité, ¿no? Entonces yo creo que nuestro trabajo consiste en consolidar durante este año todo para estar preparados y luego, evidentemente, pues estar en los proyectos en los que estemos cómodos. Y es verdad que no financiaremos todo, pero lo mismo que un inversor no va a invertir en todo. Está claro. Y que no sé si existe un perfil para cada uno de inversor para cada uno de los assets, o digamos que no hay una línea. No hay una. No, la verdad es que lo que estamos viendo es que el inversor ha ido, como decimos, virando a nuevos activos desde hace ya años y ha ido trasladando su experiencia en otro tipo de activos que muchas veces son más intensos en gestión que el residencial o el living, y ha ido con esa experiencia desarrollando modelos de negocio muy exitosos en living y residencial. Entonces, eso evidentemente para nosotros tiene mucho valor y ese valor luego se plasma en los proyectos, ¿no? Entonces, inversores institucionales sí estamos viendo. Estamos viendo en Build to Rent, pues promotor con fondo ya de distinto perfil. Estamos viendo también family office más en proyectos más ya con generación de caja. Es decir, estamos viendo un abanico muy importante de inversores nuevos también, en productos nuevos, pues el residencial granular, que tampoco lo conocíamos y empieza a tener también pues una actividad relevante con pues eso, club de inversores, es decir, algo que no habíamos visto antes en operaciones estructuradas, es decir, operaciones ya de cierto volumen. Entonces, por eso te digo, yo creo lo bueno es que estamos viendo, como decía antes, como, ¿no? Al final la tendencia es que la inversión en residencial represente al menos casi el 50% de la inversión en real estate, ¿no? Y de momento pues lleva camino de conseguirlo. Entonces, claro, ahí tiene que haber pues un balanceo de inversores que van cambiando de un activo a otro. Ahora mismo no estamos, ¿no? En ese No estamos en el 50, yo estamos en el 30 y tal, o el 20 y No, tal. menos, el año pasado menos. Sí. Además, el total volumen de inversión de living fue 19-20%, el año anterior sí fue 20 y algo. Y necesitamos lo que decía al principio, ¿no? Que se facilite la creación de productos, pero el potencial es enorme. O sea, que podemos llegar a un 40, 45, 50% de volumen de inversión como en Estados Unidos, totalmente. Y el viraje de inversores hacia donde hace falta invertir, al final es mercado puro, ¿no? De oferta y demanda, ¿no? Y el equity y la deuda, los inversores reaccionan en función de lo que te pide el mercado. Y el desequilibrio, pues hemos visto por el camino del desierto que ha pasado retail, que ya está de vuelta. Aquí volvemos. Hay gente en la sala que ha invertido mucho, sabe mucho de retail y ahora el retail está de vuelta. Ahora están intentando cargarse el mercado de oficinas. Yo mis primeros 8 años de carrera fueron en el sector de oficinas y es un sector que desde el punto de vista ocupacional en Europa ha sufrido muy, 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 muy poco. En Estados Unidos ha sido otra película y esa ola ha llegado aquí. Logístico también con el e-commerce pensamos que va a tomar una dimensión que la está tomando, pero también está sufriendo un poco. La gente sigue queriendo comprar, tocar, ir a tiendas, probarse. La mayoría, yo me compro la pasta de dientes, me la compro por Amazon, pero pocas cosas más, ¿no? Y claro, la oportunidad de los últimos años pues ha sido el living y ha habido muchos fondos temáticos que se han levantado solo para invertir en living, igual que ha habido solo para invertir en logística. Ya sea fondos europeos o fondos globales, muchos fondos como un Harrison Street que había invertido, un Starwood, un Blackstone, una cantidad, muchísimo dinero en otros mercados y que ahora está haciendo lo mismo aquí en Europa. Luego el dinero
y la deuda se mueven en función de los fundamentales y de la demanda. Y está para lo que está, que es para corregir las ineficiencias del mercado, aunque a veces cuesta. Bueno, me surge la duda, ¿no? O la interrogante de, habiendo tanta demanda, ¿por qué la oferta no Esa es buena. avanza? Pues mira, la respuesta es fácil porque no hay suelo. Y la realidad es porque no hay suelo. ¿Vale? Nosotros hemos hecho un estudio, el año pasado lo hicimos, lo presentamos en nuestro evento de Living. Cogimos las 8 provincias que mueven el 55% del PIB de España, donde se produce mayor crecimiento, tanto económico como demográfico, y cogimos todos los ámbitos y nos fuimos a nivel de máximo de todo tipo de suelo, tanto residencial como terciario, y hicimos el ejercicio de suponer que hasta 2027 todo se construya, ¿vale? Y si hacíamos eso, y no sé si aparte la sociedad está cambiando, la dimensión de los hogares, el tamaño de los hogares está cambiando, tendemos a la individualización, cada vez tenemos menos niños, cada vez somos mayores, luego el producto que necesitamos es distinto al de antes. Analizamos todo eso y con la nueva oferta y la oferta futura y el imbalance que había el año pasado y lo que prevemos que va a pasar los próximos 4 años, y en esas 8 provincias nos quedamos cortos por 560.000. El punto de partida eran 260 o 270.000. No, se me ha dormido en pie. 260, 270.000 y casi doblamos ese spread. Luego, la curva de demanda es totalmente ascendente y el ángulo de la de oferta es... Y ahí metimos Flex, Co-Living, BBSA, Senior, todo. Y el diferencial sigue siendo enorme. Entonces, de nuevo, yo no quiero hablar de política y no me he leído la nueva de suelo entera, que finalmente no se presentó, pero necesitamos que se agilicen los trámites tanto de transformación. Yo no soy un enamorado del urbanismo, pero creo firmemente en los planes urbanísticos bien pensados y bien dimensionados, y también creo en que debe haber más flexibilidad. O sea, tenemos muchos suelos y muchos edificios que se están muriendo con el uso que tienen y no se cambian, ¿no? Y hay en zonas donde hace falta poner residencial y tienes edificios de oficinas alquilados a rentas muy bajas y con ocupaciones muy bajas, y eso aquí pues tarda tenemos 17 comunidades autónomas, 17 leyes del suelo, las competencias, ayuntamiento o comunidad estatal, se tienen que poner todos de acuerdo, es complicado. Entonces, no soy un tío pesimista, pero con esto no soy el más optimista, ¿vale? Porque viendo el medio plazo no parece que vaya a cambiar. Y vemos ejemplos, yo vivía en un piso en Chamberí cuando estaba soltero, que me casé tarde, pero hace 7 o 8 años pagaba 1.000 euros por un piso de 3 habitaciones, éramos 3 amigos. Ese piso vale ahora 2.500 euros, ¿no? Que hay un crecimiento económico necesario y que Madrid está siendo poco, que estamos atrayendo mucho dinero, sobre todo de Sudamérica, sí, que eso es bueno, sí, pero hay que poner mecanismos correctores. O sea, no puede ser que suba tanto la demanda y no se corrija. Y a eso le une, evidentemente, toda la inflación que ha pasado últimamente, y estamos en situaciones algunas complicadas. Y ahí, insisto, la parte positiva, ¿no? Es una oportunidad que tenemos todos los que estamos en el sector para hacer que eso cambie, y en eso estamos. Pero insisto que la administración pública ahora está, nosotros hemos asesorado también en casi todos los planes VIVE, hemos estado metidos, hemos traído equity, hemos hecho todo. Las concesiones, pues yo no sé si en estas mismas 8 provincias suponían 20.000 unidades en los próximos 5 años, no es nada. Pues nada, ahora se ha politizado, la parte positiva se ha politizado, todo el mundo se ha hecho eco del problema. Pues ves ayuntamientos que incluso dejan que la gente que vive en un edificio terciario, que va por IVA, en un flex living, pues que se empadrone, que pueda tener su dirección y que pueda tener acceso a servicios públicos. O sea, hay un empuje, pero la tramitación sigue siendo tremendamente lenta y farragosa, y ni al equity ni a la deuda le gusta ni a nadie, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho por hacer. Y falta de suelo como principal causante, Sí. ¿Costes? Hombre, los costes han hecho daño, evidentemente. O sea, donde antes el número salía ha sido una mezcla de subida de costes y subida de tipos que ha hecho subida la yield, ¿no? Para productos, en concreto, pues para el residencial en venta, pues había sitios donde directamente no sale el número. Hay una affordability que llevan los americanos hablando mucho tiempo también, y aquí no hay mucho que hacer. La gente puede pagar lo que puede pagar en una zona, ¿no? Entonces,
si el suelo vale tanto, hay poco, luego el que lo tiene no baja el precio y sube los costes de construcción un 25%, eso repercute en precios. Si la gente no lo puede pagar, no hay nada que hacer. En el alquiler, pues lo mismo. Si la yield que te van a pagar por tu producto terminado una vez que lo estabilices ha subido a 100, 125, 100 puntos básicos, el valor de tu edificio terminado baja un 15 o un 20%. El número no sale, no se promueve, ¿no? Es un cúmulo de cosas. Los costes, evidentemente, sí. Y ahora han corregido un poco los últimos 3-4 meses, pero pinta que no va a corregir mucho más, ¿no? Yo creo que después de cada ciclo somos más pobres y lo vamos a seguir siendo. Habrá costes que sí corrijan algo, pero en general yo lo achaco a todo, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es, sobre todo para los mercados, de hacer plataforma y mercados de alquiler, necesitamos que bajen los tipos. Necesitamos que bajen los tipos. Bueno, creo que entre unos días, ¿no? Sí. Que estamos, que Eso, llevamos... eso parece que va a pasar, ¿no? Parece que va a pasar, ha dicho Guindos el otro día que sí, pero bueno, Sí. la FED dice otra cosa y es verdad que los asesores nos gusta siempre hablar de 6 meses, ¿no? Y llevamos ya 2 años diciendo que dentro de 6 meses van a cambiar. Alguna vez acertaremos, y te lo dije, ¿no? Te dije que el segundo semestre del año cambiaban las cosas, pues esperemos que dentro de poco, porque eso sí dinamizará. Yo decía antes que este año el 10%, 9,5% de las unidades que se entregan son para alquiler, el año que viene el 5% y el año que viene creo que muy poco, algo muy residual, porque no se está produciendo ahora, porque el número no sale. Entonces, bueno, necesitamos... Ayer me encontraba con una compañera del servicio de estudios y me decía que sí, que 3 bajadas de tipo de interés y 0,25. Y pues, eso me lo decía ayer. Y, bueno, pues vamos a ver si efectivamente es el día 9, ¿no? La reunión. Pues empieza y es cierto que eso va a ayudar a dinamizar y a un incremento de actividad que nosotros ya hemos notado en el último mes y yo creo que también eso es significativo, ¿no? Que venimos de un año pasado, venimos de un año 2022 donde fue récord de inversión o de actividad hasta el mes de julio y con unos números brutales y con unos problemas en el mundo muy relevantes, con un inicio de una guerra en Europa, etcétera, etcétera, y que con la subida de tipos esa actividad inmobiliaria pues, se fue parando. Un año pasado donde hubo unas caídas de inversión muy relevantes y un año donde hemos pues, continuado un poco esa inercia. Pero es cierto, y es un poco lo que nosotros hemos visto en los últimos, por lo menos último mes, es que ha habido un incremento de actividad de nuevos proyectos. No sé si vamos a ver si esa inercia la continuamos en la segunda parte del año o es verdad que esa inercia coge velocidad de cada año que viene, ¿no? Pero la realidad es que por lo menos en este mes y medio nosotros que eso lo gestionamos por entrada de operaciones nuevas, pues no tiene nada que ver con los 3 primeros meses del año. Es que hay dinero levantado. Es que hemos pasado de un mercado en el que no había capital a que ahora sí lo hay. Los procesos de fundraising van muchísimo más lentos, pero sí se está levantando dinero y hay dinero levantado que no se está pudiendo hacer el deployment y miran todo con mucho más cuidado, pero es inversión temática, quieren hacer residencia de estudiantes, lo acaban haciendo, pero todo mucho más lento. Y se está acumulando de nuevo los americanos. No tengo nada con los americanos, pero es verdad que la semana pasada estuvieron aquí varios colegas nuestros y el Head de Investment and Sales nuestro de JLL decía que se va a abrir una ventana en breve por esa cantidad de equity que se está acumulando y también el dinero core. Insisto, no es que se esté haciendo, el fundraising está yendo despacito, pero se está acumulando una bolsa ahí que va a hacer que la presión compradora, cuando se abra esa ventana, que de nuevo hablamos de la misma coña, de 6 meses, 6 meses, 6 meses, cuando sea que se abra esa ventana va a ser en Estados Unidos 1 por 3, ¿no? Comparado con la media de un mercado con una presión determinada, con una presión compradora X, la que sea la media, va a ser 1 por 3, ¿no? Y están esperando pues lo mismo que estamos esperando todos, un marco en el que se vea un poquito más a medio plazo y un marco más estable, ¿no? En el que puedan, sobre todo el dinero. No hay nada que más odie un fund manager de un fondo core que meter una inversión y que al trimestre siguiente baje el valor de su activo. O sea, prefieren pagar más y asegurarse que no va a bajar. Tal cual. O sea, dice, no, pero es que ahora vas a comprar el 4,25, como te espera va a bajar al 3,75. Da igual, me espero. Compro el 3,75, pero sé que no va a bajar. Vale. Entonces, estamos en ese punto. Con lo cual, ¿esa sería la solución? ¿O veis? Bueno, dinamizaría. Estamos totalmente con Javier. Hay mucha actividad. Nosotros tenemos un pipeline que es enorme. Lo que pasa es que la toma de decisiones es mucho más lenta. Nosotros decimos que somos la consultora más tecnológica del mundo. Habrá que ver las demás. Pero
Pero no, pero es cierto y medimos a nivel mundial tanto el número de ofertas como el tiempo que se tarda en cerrar cada proceso y es el doble del que se tardaba antes, ¿no? Los comités, y sobre todo cuando estamos en un mercado pequeño como el español, los comités no miran solo Madrid, te comparan con Berlín, te comparan con Londres, te comparan con París, te comparan con Nueva York. Y cuando el momento es complicado, más que nunca, ¿no? Hacer el deployment y el miedo a equivocarse es mayor. Y bueno, necesitamos España, he de decir que por primera vez en mucho tiempo estamos en una posición mejor que Centro Europa y que UK, y eso en cierta medida nos está hasta perjudicando, ¿no? Porque hay inversores que prefieren hasta invertir en Alemania habiendo distrés que en España estando estabilizado, ¿no? Aquí hay un recorrido de valor que el mercado le cuesta todavía comprar, que nosotros somos firmemente creyentes y bueno, sí, la subida de tipos, contestando a tus preguntas, ayudaría sobre todo con el dinero más barato, con el dinero más core, que le llamamos en el sector, que sí empezaría a invertir más de lo que está haciendo ahora. Nada que... No, estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es que haciendo ya una visión de cómo ha evolucionado el sector en España, tenemos un sector muy sano y con mucho recorrido. Y que es verdad que sujeto a unas variables que en un momento pueden parar la inversión, pero tenemos muchos argumentos para ser optimistas y pensar que, bueno, en España se va a seguir haciendo inversión inmobiliaria, que cada vez se va a hacer más, que va a tener un endeudamiento adecuado, que también es importante, y que tenemos unos inversores, tenemos mucho dinero, hay mucho inversor, España es un foco inversor claro, y bueno, y luego los asset class pues se están moviendo y también se están cumpliendo y lo estamos viendo. Pues mira, el retail este año, es que es increíble la cantidad de inversión en operaciones, pues bueno, oye, muy buenas. Estamos ahora con las oficinas que parece que está el mercado, bueno, pues ya pasará, ya veremos también y bueno, pues al final yo me quedo con que hay que ser optimista dentro de que las decisiones y la prudencia se toman en cada momento, pero en un sector muy sólido y del que tenemos que estar muy orgullosos y seguir trabajando. Que luego tienen que bajar los tipos para que se agilice la inversión. A ver si en 10 días están bajando y ya empezamos un poco a notarlo. Pero en cualquier caso, también es verdad que con tipos más altos en España se hacían volúmenes de inversión superiores a 10.000 millones, ¿no? Lo que ha pasado en el último año y medio no ha sido tampoco unas subidas tan repetidas y constantes. Es muy difícil que vuelva a pasar. Pero bueno, nos quedamos un poco con lo importante, ¿no? Hay inversores, hay deuda, y hay deuda de todo tipo, que yo creo también, lo decíamos antes, es bueno. Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a esperar que efectivamente pues, se dinamice el mercado como todos queremos. Y a nivel social, porque bueno, estábamos hablando de sostenibilidad financiera, ¿no? Pero al final todo esto afecta socialmente y tenemos que hablar de esa sostenibilidad social. Hay un problema, claro, ¿no? De pues, mucha demanda, poca oferta. Bueno, ¿qué mensaje damos a todo el civil, ¿no? Que de a pie comenzabais con un mensaje positivo. A ver, ahí es evidente, ¿no? España está creciendo el año pasado 1 millón de personas más. Es decir, esas personas tienen también, aparte de las que ya están viviendo en España, y ya comentábamos un poco pues, cómo está el problema social de la vivienda, ¿no? Bueno, yo me quedo con lo que estamos viendo también, y es que se están desarrollando pues, programas de vivienda social, colaboración público-privada con una intensidad que no habíamos visto, que no, a lo mejor no es suficiente por los números que estamos viendo, pero lo estamos viendo como pues, empezamos a ver cada vez más proyectos de este tipo, ¿no? En distintas comunidades autónomas o ayuntamientos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene que ser un poco la base de empezar a ir mejorando en una situación que sabemos que no es fácil. Sí, yo es que no me quiero repetir, pero sí es un problema. La parte reiterar que la parte política que todos los ayuntamientos, del color que sea, están pro, y ya no solo en Madrid, estamos viendo a Madrid, Zaragoza, Málaga, Toledo, en Bilbao, en Cataluña, el ayuntamiento ha vuelto a sacar, aquí el ayuntamiento de Madrid hace poco también están poniendo vivienda en modo de concesión
a 75 años, es verdad que podrían ayudar un poquito al inversor con qué pasa después de los 75 años. Es de los pocos países donde no hay, ¿no? Pues vuelve al balance del... Se supone, aunque lo lógico es que se renegocie y dentro de 75 años ya veremos, pero a la hora de hacer los números no ayuda, pero aún así si hay inversores que están metiéndose en promoción y ya ha habido inversores que han comprado estabilizado, luego el modelo funciona, ¿no? Todo el perfil de riesgo de equity y de deuda está entrando en la fase en la que tiene que entrar y eso mitigará un poco, pero el cambio tiene que ser bastante mayor y yo confío en que la política del no consenso que tuvimos ahora pase a la política del consenso y que haya temas generales y por el bien común que consigan nuestros queridos políticos ponerse de acuerdo y este es uno. Y si eso pasa, los fundamentales son espectaculares, el equity va a venir, los inversores van a venir y van a promover y van a hacer casas donde haya falta hacerla y del tipo que haya falta hacerla, con la operativa que haya falta hacerla, pero necesitamos una administración un poco más proactiva y coherente. Pues ojalá, Ojalá. ojalá. De esta manera esperanzadora cerramos de alguna manera el debate y abrimos pues el paso a vuestras preguntas, que seguro que tenéis muchas, tanto para Juanma como para Javier. ¿Qué tal? Soy Pedro Abella. Muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, la verdad es que me surgen muchas preguntas porque estamos ante un mundo nuevo, ¿no? Aunque decía Juanma que esto efectivamente yo lo veía de pequeñito en una serie que se llamaba Melrose Place, muchos de los que estamos aquí la conocemos, y ya se juntaban en la lavandería o en el gimnasio, ¿no? Entonces, efectivamente, esto... pero estamos viendo muchos movimientos del cohousing, del co-living, ahora el flex living, porque se juntan usos, ¿no? Y bueno, yo tenía varias preguntas. Una para Javier, que me acuerdo que hace 3 o 4 años hablaba con él y le decía, oye, tengo un proyecto de co-living y me decía, bueno, es que no sabemos, ¿no? Y le dije, es como un hotel, digamos, porque normativamente era como un hotel y desde el punto de vista de la operativa igual. Y dijo, ah, bueno, pues entonces, y bueno, me alegra ver que estáis haciendo este tipo de operaciones. Y en cuanto a lo que hablabais de financiación sostenible, me gustaría saber si también hay un punto de ESG dentro de la financiación sostenible, si requiere que los proyectos pues efectivamente tengan un sello, tengan un LEED, un BREEAM, etcétera, y que efectivamente se premie, ¿no?, este tipo de financiación. Y la segunda pregunta, bueno, efectivamente vemos que hay muchas zonas, como comentabais, que pueden ser en otras capitales de provincia, no Madrid y Barcelona, donde incluso yo diría que en los alrededores de las grandes ciudades donde se necesitan este tipo de flex living, de solución habitacional, ¿no? Que se llenaban los políticos la boca de decir esto siempre y digo, pues esto es una solución habitacional. Ver un poco lo que ha pasado ahora en Valdebebas, ¿no?, con el tema de Stoneshill, 150.000 metros cuadrados, que de repente dices, oye, es mucho, es poco, va a funcionar, etcétera. Entonces, bueno, tengo estas dos preguntas. Gracias, Pedro. A ver, por supuesto que es importante el tema de ESG en la financiación, ¿no? Es una de las variables que nosotros estamos trabajando desde hace tiempo y es una parte relevante del plan estratégico del banco, ¿no? Entonces, además, dentro de Real Estate, pues estamos trabajando también en análisis de cartera, de proyectos, de nivel de emisiones, bueno, pues todo lo que tenemos que trabajar con las políticas de Net Zero. Y luego, dentro de las financiaciones, lo que estamos viendo es que los proyectos en desarrollo, prácticamente todos cumplen los criterios de certificación energética A o B o tienen una categorización de LEED o BREEAM. Es algo que vemos que yo creo que prácticamente en el 99%, por no decir el 100% de los proyectos. Eso para nosotros ya es una operación sostenible desde un punto de vista de financiación y podemos categorizarla como verde. Eso tiene una implicación que de momento no es muy relevante, pero tiene algo en cuanto al precio y al consumo de recursos que tiene esa financiación dentro del balance. Entonces, ¿es importante? Sí, yo creo que cada vez lo va a ser más.
Y luego ya sobre la segunda pregunta que hacías, pues un poco lo que... Es decir, yo no quiero generalizar porque es verdad que luego hay que concretar. Es decir, la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos hay que ver caso a caso. Es decir, hay que ver que un proyecto muy grande de uso terciario tiene una demanda a largo plazo sostenible con un precio y una ocupación y un break-even y una inversión y un uso o un uso alternativo. Entonces, todo eso es un análisis que para nosotros ahora mismo pues, requiere tiempo, tiene su complejidad, lo mismo que para un inversor, ¿no? Pero también estamos viendo que clientes lo tienen muy claro y la experiencia en otros países ha funcionado. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues eso, entender muy bien pues, los modelos de negocio de esos, por ejemplo, esos promotores o esos inversores. Y bueno, pues la clave es que ese precio, esa demanda, esa ocupación, pues para nosotros tenga sentido y justifique ese repago de la deuda. Pero, o sea, ¿no crees que la mejora de... La mejora de sostenibilidad, por ejemplo, yo como inversor invierto en sostenibilidad y esto hace pues, que mi capital vale más, ¿vale? Sin embargo, yo creo que los bancos no llegan al mismo ratio. Es decir, yo mejoro un 20%, pero el banco no me rebaja un 20% el tipo de interés. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo vais a llegar ahí? Bueno, pues acercaros, perdón. Acercaros. Eso no depende solo de nosotros. Al final, yo creo que tiene que haber una regulación que premie también, desde un punto de vista de financiación, el consumo que tiene de recursos un banco a la hora de una financiación verde respecto a otro que no sea verde. Entonces, a esos niveles del 20%, yo creo que evidentemente en esos porcentajes va a ser muy complicado que se llegue, pero tendrá que ser algo más equilibrado. Y eso es lo que se está... Es que hoy en día las rebajas de tipo, las rebajas de precio apenas son significativas. Sí. Pero eso tendrá que evolucionar y tiene que evolucionar también con la regulación. Y ahí es donde yo decía que esa es la tendencia que tiene que haber, pero hoy en día no la tenemos. No tenemos esa regulación, que el consumo de recursos de una financiación sostenible sea mucho más relevante para justificar una rentabilidad interna que permita rebajar mucho más un margen. Ahora mismo no lo podemos hacer. Pero bueno, que es lo que te digo, estamos todos muy involucrados en este tema para que evidentemente pues, haya un plus que sea más razonable. ¿Cuánto? Pues ya veremos. Y yo retomo, si me permitís, la segunda pregunta de Pedro. Conocemos bien al inversor, tiene unas pocas de miles de camas en el sector y yo creo que es una decisión valiente. Normalmente, aunque los fundamentales sean espectaculares en una zona, cuando hay 3, 4, 5 proyectos a la vez, el dinero, el inversor dice, espera, vamos a ver cómo funcionan y tal, ¿no? Luego es poco habitual en un sitio como Valdebebas, que va a sacar todo el producto, tanto en alquiler como en venta, flex, que se haga, pero el problema de solución habitacional, como le gusta a los políticos en Madrid, es tan grave y Valdebebas es una zona tan demandada que mi respuesta es sí, que va a funcionar, porque lo han tenido que mirar muy bien, lo han mirado muy bien y yo no tengo duda de que funcionará. Hola, soy Javier Fernández Clavé. Yo quería preguntar a Javier, mi tocayo, se lee, digamos, en los informes de los consultores, etcétera, que, bueno, que digamos, que hay una enorme competencia entre los bancos en España, sobre todo en la cuestión, digamos, de las hipotecas para la compra de vivienda normal y corriente, ¿no? No estamos hablando de flex living ni cosas de estas, sino vivienda normal para en compra, ¿no? Entonces, es verdad que se están dando hipotecas a tipo fijo a 30 años con tipos del orden del 2,5, 2,75 y tal, y cómo es eso posible estando tan por debajo del nivel del Euribor. Es que yo no te puedo contestar porque es un área en el que yo no estoy involucrado, pero sí te puedo decir que al final la hipoteca dentro del producto que un banco es un producto que vincula mucho a un cliente, ¿no?
Al final, no solo estás con una hipoteca, tienes otros productos bueno, pues que tendrán que ayudar a rentabilizar ese tipo tan atractivo. Pero en cualquier caso yo creo que es bueno que haya esa competencia para adecuar en unos tipos como los que hemos tenido ahora el poder tener unos tipos fijos competitivos. Claro, lo digo porque al final parece que esta subida de tipos bueno, ha sido muy grande porque estábamos en tipos casi negativos, ¿no? O muy próximos a cero, pero realmente tampoco estamos hablando de unos tipos de interés tan altos como para que eso en el funcionamiento del mercado haya podido tener un impacto tan potente, ¿no? Es verdad que, bueno, esa subida de tipos ha hecho que los yields subieran también, pues 100 puntos básicos o lo que sea, para arriba, y eso pues reduce el valor de los activos. Pero realmente, bueno, yo como soy muy viejo, he conocido tipos de interés al 18 y al 20%, y se hacían inversiones, se hacían promotores, se compraban las viviendas y esto funcionaba. Quiere decir que unos tipos del 3 o del 4 no parece que tengan que ser, digamos, un motivo para que el mercado no funcione fluidamente, ¿no? A ver, lo hemos visto en el pasado, y poníamos antes el ejemplo, que hace a lo mejor 15 o 18 años, con tipos al 4,5, yo recuerdo mis primeras proyecciones las hacíamos con tipos al 5 en el año 2006. Y en España se hacían volúmenes de inversión de en torno a 10 o 11.000 millones, ¿no? Pero también es cierto que lo que hemos vivido ha sido una subida de tipos muy agresiva, que sí que es verdad que ha afectado a la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias y como consecuencia de ello a los valores, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con una situación donde pues un poco de stand-by en el mercado de inversión, donde el que quería vender prefería esperar y el que quería comprar pues que prefería esperar también a ver si bajaban más, ¿no? Y todo eso, pues bueno, con las posibles bajadas que tengamos ahora, que estamos hablando de que hoy, a lo mejor mañana es distinto, pero hablamos de a lo mejor 75 puntos básicos de aquí a final de año, que eso pueda dinamizar el mercado y entrar en un escenario donde tengamos tipos en torno al 2,5, al 3, que haga que las inversiones con los ajustes de valor que toquen, pues podamos dinamizar el mercado como lo hemos tenido en otros momentos, ¿no? Pero eso requiere ese periodo que yo creo que ya lo estamos pasando. Yo creo que, Juanma, lo estaremos viendo, pero es un poco la reflexión de... Sí, sí, es lo que venimos diciendo. Somos muchísimos los que lo que no hemos conocido, que financiar no te costará dinero. Es que el dinero cuesta dinero y, claro, llevamos muchos años financiándonos al cero, con tipos fijos. Bueno, yo no voy a decir lo que tengo en mi hipoteca, pero porque mi banco palma pasta conmigo y con muchos, pero, pero, pero evidentemente eso no era normal. Lo de mis padres que hablaban del 15, 16, 17, 18, que veo que tú lo viviste, tampoco, ¿no? Yo creo que a lo mejor son dos extremos. Yo creo que podemos convivir. El dinero tiene que costar dinero y tú hablas, y tú sabes de esto más que yo, 2,5, 3, suena totalmente razonable. En el sector, con las yields y la evolución histórica de las yields, los últimos 15, 20 años, del sector residencial, del sector de oficina, del sector, te vas a poder financiar, tengas el coste de capital que tengas y te va a salir tu número, un poquito más, un poquito menos, pero, desde luego pinta que iremos ahí. Esperemos que, no sé si Sí. 3, ojalá, 3 bajadas seguidas, pero este año. No, y sobre todo lo que hablábamos del inversor, ¿no? Yo creo que los inversores pues, han necesitado ese periodo para adaptar esas rentabilidades y yo creo que un escenario con unos tipos pues, que por lo menos sean un poco más homogéneos, pues evidentemente veremos una actividad más creciente, ¿no? Pero insisto, es que las subidas evidentemente para los inversores, para los tipos, para nuestros modelos de financiación, es decir, nosotros al final cuando comparamos un mismo proyecto con unos niveles de tipos o unos swaps, pues nosotros al final tenemos que cubrir el tipo de interés en niveles, me lo invento, del 2,5 y lo comparas con los 5,5 que hemos tenido hace 10 meses, pues el resultado de deuda evidentemente es muy relevante. El resultado de inversión de TIR también. Es que no son solo. Yo siempre le comento al equipo y tal, le digo, vosotros poneros en la situación del inversor. Y ahora mismo hay mucha gente que lleva años, bueno, un año y medio que no se compra una casa y dice, no, porque es que la financiación está carísima. Y no es así. Lo que pasa es que, de nuevo, venimos de una situación muy, muy extrema. Pues lo mismo le pasa al equity, al inversor, ¿no? Está esperando a ver si estabilizamos un poquito.
Y yo, hay una pregunta que está ahí en el mercado. Hemos visto mucho funding, inversores metiéndose en el funding, algunos en coches. Pero gracias. Y lo que no vemos ni sabemos todavía nadie es qué va a pasar en la segunda transmisión, es decir, cuando ese inversor transmita, a lo mejor una vez estabilizado el P&L del operador o con un tiempo. Y la pregunta quizás para los dos, me hubiera gustado preguntárselo a Juan también como inversor, pero también en el mercado o en financiación, ¿cómo se ve eso y cómo se trata esa incertidumbre ante ese cambio en ese momento dado? Porque yo me he encontrado con muchos inversores que me dicen, sí, lo vemos, pero vamos a ver qué pasa después. Pues depende del momento, hay de todo tipo. Aquí en España estamos en una situación, o sea, aquí sufrimos la mayor corrección en valor del mundo en 2008, que es lo que están pasando ahora los alemanes. Entonces estamos en la tesitura en el que muchas plataformas, y no voy a dar nombres, deberían de haber vendido hace un año, 2, o tienen en su plan vender este año, y no están vendiendo. Están bien apalancadas, a su TIR le hace un poco de pupa, al múltiplo no, pero pueden esperar. En otros países como Inglaterra, en Alemania, pues sí se está produciendo 6-3 porque los covenants saltan y tienes que vender. Hay que ver caso a caso. El inversor muy value de 15 a 20% de TIR, al tercer año o si puede al segundo, ya empieza a vender y a partir del quinto le empieza a doler mucho, mucho, porque es por TIR. Los inversores exóticos intermedios que buscan 10-12%, de repente si el retorno que buscan lo buscan a nivel fondo, a nivel proyecto, pues tienen algo más de flexibilidad y el dinero core, pues da igual. Pues hacen planes a 10 años, tienen que estar a 5 más, pues está a 5 más y no hay problema. Pero hay que ir caso a caso. Aquí en España no se están produciendo transacciones. Por ahora las grandes plataformas están bien, no están bien apalancadas y no tienen necesidad de vender. La parte operativa, o sea, el precio resi, lo que estamos diciendo, el alquiler, 8, 10, 12% subiendo al año, están haciendo caja, pagando el coste de la deuda de sobra y esperando a que venga esa ventana de liquidez a que hacía referencia antes. Entonces 6 meses. Nosotros las operaciones forward las vemos de las dos maneras, es decir, en caso de que se ejecute esa compra y en caso de que no se ejecute. Por lo tanto, tenemos que ver más allá y en función de ese más allá, de ese plan de negocio, de esas rentas, de ese mercado, pues damos una opinión de deuda. Eso hace que no apalanquemos en demasía un proyecto porque ya esté vendido. Entonces, por eso te digo que la visión de cash flow aquí aplica y en ese aspecto, pues bueno, somos quizá a lo mejor más conservadores que otros en los forward, ¿no? Pero creo que también es bueno precisamente porque ese análisis del más allá, pues yo creo que es relevante, ¿no? Tenemos otra. Bueno, muchas gracias lo primero. Segundo, soy Isabel Rodrigo y tengo dos preguntas. La primera va relacionada sobre, yo creo que lo habéis comentado de alguna manera, la crisis que puede estar sufriendo el commercial real estate, sobre todo la parte del alquiler de oficinas, que yo creo que lo que estamos viendo es que la parte del capital, las grandes metrópolis, sigue habiendo demanda, pero cada vez hay primero demanda más de vivienda sostenible, que lo estabas comentando tú, la importancia de la financiación ahora en este sentido, pero las afueras, por ejemplo, pues yo creo que las ratios de ocupación están cayendo, no solo en Madrid y en las metrópolis españolas, sino no sé si me oye bien. Vale. Sino también en el resto de Europa, pues lo mismo pasa en París, que la de fans, pues vemos ratios de ocupación mucho menores que otros años. Entonces, y a nivel sector en España se está haciendo algo para cambiar el uso del suelo, que tú lo estabas comentando, que es la clave, pues una de las claves del futuro. Se está haciendo presión con los políticos para poder ir hacia adelante porque es un problema bastante gordo. Esa por un lado. Y luego por otro ya a nivel, pues un poco volviendo a las nuevas tendencias, que nos diréis más detalles si podéis del co-living, pues un poco a nivel regulación, de cuánto es, pues yo qué sé, que si hay algún tipo de regulación de cara al alquiler máximo que pueda tener esas viviendas, que tengas pues un máximo de tiempo o hay flexibilidad absoluta para que tú puedas alquilar esas habitaciones un máximo de tiempo
el tiempo que la persona quiera, o si hay un tiempo máximo, un tiempo mínimo, o de servicios mínimos que tienes que ofrecer, si hay en España hay vacío legal y en otros países sí que hay regulación, que al final acabaremos yendo hacia eso. Bueno, pues un poco más que nos contéis de la regulación del co-living, si podéis. Muchas gracias. Empiezo yo con las oficinas. Sí. Ha habido más de 2 preguntas ahí, ¿eh? No, sí, exacto. Sí, a ver, yo creo que bueno, estamos viendo cómo está el mercado. Nosotros, por ejemplo, os hablaba antes de los 7.000 millones que tenemos de portfolio y tenemos casi el 40% en oficinas, ¿no? Yo creo que es muy relevante que todo lo que, y hablo de nosotros, hemos financiado en estos años, tiene una deuda que es muy razonable. Y eso yo creo que es uno de lo que aprendimos, ¿no? Quizá de la última crisis, ¿no? Que los proyectos de real estate, no solo oficinas, yo creo en general, tienen un apalancamiento medio en torno al 50%, y eso hace bueno, pues desde un punto de vista de gestión, pues todo hace que sea más sencillo. Nosotros no tenemos un especial problema con las oficinas, de hecho sigue siendo el activo donde en muchos casos, y no quiero generalizar porque al final todo hay que concretarlo, ¿no? Es cierto que si ahora mismo en una operación que es más value add, en una zona donde está más desubicada, donde tienes un activo con desocupación y tienes que entender bien qué vas a hacer ahí y financiarlo como Project Finance, pues puedes asumir un riesgo que como banco no vas a querer hacerlo, o como inversor tampoco, salvo que sea con un descuento brutal y tengas entre medias un uso alternativo ya programado que dé rentabilidad a ese activo, ¿no? Entonces nosotros hemos seleccionado, pero seguimos estando, bueno, pues como digo, cómodos con el segmento oficinas y pensando bueno, pues esto también tiene que evolucionar para bien, ¿no? Y pensamos que el año que viene será un año donde habrá más actividad en el mercado de inversión. Nadie pone en duda los efectos del teletrabajo, bueno, pues todo lo que implica hoy en día, pues que en ciertas ubicaciones haya activos que estén sufriendo, ¿no? Y esos activos, pues habrá que gestionarlos. Y si tienes la deuda, pues tendrás que gestionarlo con el propietario. Y si no estás en la deuda, pues a lo mejor no vas a querer entrar en ese activo, salvo que el proyecto tenga sentido, ¿no? Y fíjate si eso es así, que estamos incluso nosotros ya como equipo, estamos con una expansión internacional y hemos empezado, y es verdad que lo estamos haciendo en activos muy prime, pero estamos empezando por oficinas, porque es un activo que conocemos muy bien. Entonces, pues bueno, yo diría que bueno, pues no se puede generalizar y luego, pues lo que también es una realidad es que, y estamos viendo que los procesos de cambio de uso a residencial en algunos edificios de oficinas y concretamente en Madrid lo estamos viendo, que se han acelerado mucho los plazos, pues están resultando, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de poner una oferta de financiación de un edificio de oficinas que hoy es residencial, un plan de negocio que tiene todo el sentido, un formato de proyecto y bueno, pues una sostenibilidad de la deuda razonable. Yo ahí en la primera añado, o sea, la psicosis, o no sé cómo llamarlo, porque fue un poco exagerado, yo creo, del mercado de oficina viene de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un mercado muy distinto al nuestro. El tamaño medio de oficina en España creo que estamos en torno a 1.000 metros, 1.200 metros. 1.200 metros trabajan 60, 70, 80 personas. En Estados Unidos es 8 o 10 veces más, ¿no? Y las distancias. Aquí nos quejamos en Madrid a veces por el atasco de las 6. En Estados Unidos es otra historia lo que tardas en llegar, y cuando llegas allí estás conviviendo con 3.000, 4.000 personas que la mayoría no las conoces. Y de repente llega el COVID y te mandan para casa. Te dicen, pues queda y dices, ¿para qué voy a volver? Si no conozco a nadie, estoy allí solo, me quedo en mi casa, ¿no? Y es tal cual, y la ocupación bajó un 50% de media, 50, en algunos casos un 60%. Aquí en Europa de media bajó un 15, un 20. Nosotros teníamos X metros, después del COVID hicimos una consulta a nivel global de qué quería hacer la gente, somos muy de eso, las consultoras, oye, ¿cómo queréis? ¿Cuántas veces vas a venir a la semana al trabajo, etcétera? Y por lo que salió decidimos devolver parte de las oficinas. Al mes estábamos arrepintiéndonos porque no cabíamos, ¿no? Y hemos tenido que recuperar hace poco, estamos todos encantados por fin, porque no cabíamos, la otra media planta que habíamos dejado, ¿no? Luego, es un tema más de Estados Unidos, que ya las grandes corporaciones, los Google, los Facebook, están ya tomando medidas para imponer, porque yo creo que es diferencial, y aquí me pongo romántico, como un buen personaje del sector, en cercanía ganamos mucho más que trabajando a distancia, ¿no?
ya sea en una oficina o donde sea, ¿no? Y el contacto con la gente con la que trabajas es necesario. Y yo he visto en mi caso a chavales que les tuve que decir, o vuelves o cada día tienes peor cara. O sea, o vuelves y te relacionas, macho, o pinta mal, ¿eh? Y después la desregulación, pues aquí el hueco que ha encontrado el mercado es uso de hospedaje. Eh, no hotelero, porque en hotelero no te permiten cocinas, ahora ya turismo, si pides licencia, en algunos casos te puede conceder el uso de cocinas dentro del apartamento, pero te la juegas, y eso no todos lo hacen, ¿no? Entonces hay uno del equipo que siempre dice, joder, pues no han vivido los futbolistas en hoteles toda la vida. ¿Por qué? ¿Tiene que ser futbolista para vivir en un hotel? Bueno, pues no, esto no es un hotel, pero al final no deja de ser un uso terciario que va con IVA, y los plazos, que creo que también preguntabas, pues aquí estamos, y para el descuento, que estos señores también lo ven, está el short stay, el mid stay, el long stay, plazos de 2, 3 días, que se parece más a un hotel, plazos de 1 a 6 meses o plazos de hasta un año. Y el flex living que estamos viendo en fuera es un apartamento dentro de un uso terciario, y que lo alquilas un año y al año renuevas y renuevas y renuevas. Incluso algunos se está planteando sacar de dormitorios, porque ya hay incluso familias, ¿no? que, que lo necesitan. Y por último, el tema de los servicios, depende mucho, Javier hablaba antes, ¿no? Es que depende de donde lo hagas, del público, cuánto puede pagar, qué necesitan, qué perfil es, y en función de eso tú le diseñas lo que ellos necesitan, ¿no? No es lo mismo que vayan, pues, estudiantes a que vayan profesionales o a que vaya gente de más de 60 años, ¿no? Y ahí está lo bonito del flex, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Pues haces el producto que te demanda cada perfil de usuario. No, 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 no. Al principio había miedo porque hacía bajo licencia de hospedaje, pero que eso se ha hecho toda la vida. Tenemos muchos turistas que se hospedan en hospedajes temporales en nuestras costas del sur, en nuestras costas, ¿no? Y cuando lo empezamos a hacer nosotros para nosotros, lo ponemos todo en duda, ¿no? No, es dentro de ese paraguas hay seguridad. Otra cosa es que quizá el mercado esté pidiendo, pero al hilo de lo que llevo diciendo desde el principio, que hay una regulación específica a nivel estatal para este tipo de productos, y que ese spread que hay ahora y que el mercado descuenta de riesgo, tú haces un edificio residencial de 100 unidades en uso residencial y el mismo edificio, pero un terciario, mismo unidades, y el mercado te compra uno al 4% y el otro al 5%. ¿Por qué? Porque ese pequeño matiz, ¿no? Pero la deuda, estamos diciendo, han venido bancos de fuera y han metido 200 kilos de deuda en este tipo de proyectos, ¿no? Luego, bueno, Bueno, pues si os parece, ¿hay más preguntas? Sí, hay más preguntas. Al final, a nivel cultural es totalmente distinto. El producto entiendo que funciona muy bien allí, por cómo son las sociedades, sus familias, la gente en general. Y aquí me surge la duda de si eso va a funcionar igual, porque al final, cuando el senior living, o sea, aquí el perfil de persona mayor ha estado toda la vida pagando su casa, tiene su casa pagada con una pensión mínima, salvo que necesite un servicio médico porque no se pueda valer por sí mismo, probablemente sus hijos viven cerca, idealmente espero que ayudan. En Estados Unidos, a lo mejor su hijo vive en otro estado, está súper lejos, tiene muchísima más dinero disponible, pues porque tienen otro sistema pensado para la pensión privada, ¿verdad? A lo mejor ese dinero que se puede gastar, es que un pensionista aquí no se lo puede gastar en esas modalidades de senior living que parece que funcionan allí. Pues, ¿cómo sería un senior living aquí que no sea médico? O sea, ¿realmente eso tendría tirón? ¿O... sí. Lo que pasa es que la parte, y no lo digo por nada, pero la parte cultural es importante. O sea, un americano cierra su casa y se va a 1000 kilómetros y se adapta al minuto. Nosotros somos mucho más, especialmente en España, especialmente en el sur, somos mucho más de contacto, de abrazo, de tener a la familia cerca, ¿no? Aquí hay una parte importante que es esta pregunta, que es eso que acabas de decir, es la gran duda de todos los inversores cuando llegan. Y, a ver, hay un tema, lo que decía, España va a ser el país más viejo del mundo, ¿vale? Nuestros hijos, los que los tenemos, o la gente joven, viaja mucho más. Mis padres, todos ellos, vivían y trabajaban en Jerez, que es de donde yo soy.
de mi generación, el 60-70% estamos fuera y tengo a todos mis sobrinos estudiando aquí y no van a volver. Entonces, va a haber, hay gente que lo exagera y lo llama la próxima pandemia va a ser la soledad. Por favor, no, pero sí es cierto que va a haber mucha gente sola y al final lo vemos como, y el pensamiento que hace es ilícito. Yo le pregunto a mis padres, oye, ¿os iríais a vivir? Y me dicen, ni loco. Yo ya, pero si te enteras que Juan L., Carmen, Manolo y Pepa y tal y cual están también, y tú vendes tu casa, que están, ayer tuve una conversación con mi madre, que está hasta aquí ya de la casa, ¿no? Y os vais allí juntos y hacéis comunidad, tenéis unas zonas comunes y os tratan de lujo y os limpian la habitación todos los días y tal, eso ya es otra cosa. Entonces, es como cuando decimos que ha habido un cambio cultural y que la gente joven no, es que ella prefiere alquilar. Por favor, la gente no alquila, no compra porque no puede. Y como no puede, pues alquila. Entonces se ha creado un mercado cautivo de alquiler, que es el que estamos diciendo que no le estamos dando servicio. Pues en el senior living llegará un momento que sea una necesidad. ¿Y qué puede pagar? Pues estamos viendo modelos de todo tipo. En UK y en Londres hay un mid-market, hay en la periferia de Londres que va dirigido a clase media baja, no muy baja, evidentemente, por un tema de poder adquisitivo, y se genera ese producto, se bajan los servicios, se aquilata el tipo de producto que hay que hacer, y al final lo que hacen es gente que vive en el mismo barrio de siempre, pero en vez de vivir en un piso de 150 metros, que ahí vale 780.000 libras, la vende y por 400.000 se compra uno de 70 metros, que está 4 calles más para allá, sigue yendo a su farmacia, sigue yendo a su restaurante, sigue yendo a... Si alguno de los hijos está por ahí, lo sigue viendo y funciona, ¿no? El modelo español, aquí tenemos turistas en costa, en cierto sentido, ya funciona. Lo que pasa es que no le hemos puesto nombre. Bueno, ahora le vamos a poner nombre y lo vamos a hacer mejor, ¿no? Pero estamos en ese momento de romper esa barrera y es la que es difícil de explicar. Y cuando tiene el inversor te cuentas, pero garantízame que va a funcionar. Coño, no te lo puedo garantizar, pues, pero tiene toda la pinta que sí. Y hay algún ejemplo aquí que ha hecho daño en el sector, porque han sido pioneros, los tíos han sido unos valientes y no ha funcionado, que tú sabes cuál es. Y que, joder, macho, a ver si ocupan ya y llenan para que, ¿eh? Bueno, sí, hay gente que lo lleva haciendo. Hay un player que lo lleva haciendo en Barcelona en venta durante muchísimo tiempo, ¿no? No ha conseguido llegar bien. No, porque tampoco el mercado estaba ahí. Es lo mismo que residencia en alquiler. Ahora cuando los asesores que vamos a veces, que lo sabemos todo, y nos sentamos a veces con clientes y no, que ahora está de moda el residencial en alquiler. Y dice, yo lo llevo haciendo 20 años. Lo que pasa es que nadie me conocía y perfil bajo, porque yo tengo 12 edificios alquilados y los promoví para alquiler y los tengo alquilados, ¿no? Entonces, yo creo que va a acabar funcionando sí o sí y sí es verdad que en medio, medio alto y alto, ¿vale? No va a ser un producto muy, muy asequible. Sí, al hilo de lo que comentabas, y al igual que pasó un poquito en el mercado de oficinas, comentaba una compañera, el mercado de oficinas ha resistido y se ha seguido desarrollando más en el CGD o en zonas prime. Sin embargo, a medida que vamos a zonas secundarias, pues el M40 en Madrid, que es lo que estaba en vuestro caso un poco el límite de lo que eran zonas no prime, en 30, M40, pues han bajado un nivel de ocupaciones. En relación a Living comentabas lo del Reino Unido, ¿no? Los inversores atacan solo zonas prime, barrios donde están cerca de las universidades, barrios céntricos, zonas como las comunicaciones, o también, como en el caso de Valdebebas, bueno, Valdebebas podría ser una excepción, pues es una zona nueva, cerca del aeropuerto, podría ser un poco una isla en el concepto, ¿no? Pero ¿cómo trabaja el inversor el living en una gran ciudad, no en Málaga o en Barcelona, pero en concreto en Madrid, en relación a lo que es, digamos, primeros niveles, segundo, terceros niveles, los tiers, ¿no? Que llaman. Esa sería una, perdona, y la segunda, a nivel de pequeño inversor, primer inversor en living, me vais a decir, hombre, es que el retorno de la inversión pues depende de lo que te cueste el edificio, depende del precio que pongas, depende del perfil que le des a la inversión, pero en general, el número mínimo de habitaciones, camas, comunidades, que hay que plantearse
de cara a cometer un proyecto de living, ¿no? Porque igual que en las oficinas, ¿no?, de coworking, pues había unos metros cuadrados mínimos, a partir de los cuales pues, no era rentable a nivel de inversor. Imagino que en el living también, de alguna manera, hay un bottom line por abajo que digo, mira, por aquí ni te acerques. Inversor pequeño entre este número y este número, pues pero lo idóneo puede ser más o menos entre este número y este número. Esas serían las dos. La escala es importante, voy a no liarme porque da para mucho, pero la primera, Flex, Ecoliving, tenemos proyectos en Chamberí, en Barrio Salamanca, en Las Tablas, en Tres Cantos, en Rivas. O sea, el inversor va donde hay una necesidad y el número salga. No sé si te he contestado. Porque no hay camas. Que no hay camas. Porque no hay camas. No hay hotel. Bueno, no hay pisos. No hay pisos en alquiler, no hay oferta suficiente en alquiler y hay una deficiencia y, como decía antes, bueno, pues funciona. Aparece como una alternativa a la ausencia de cama en una determinada zona. Efectivamente. Y eso lo tenemos monitorizado al dedillo. Nosotros, por sección censal, tenemos el número de gente que vive, el tipo el tipo de hogar, cuánta gente vive, cuánto ganan. O sea, lo tenemos todo muy medido. Entonces, es fácil ver dónde hace falta camas, ¿no? De hecho, lo tenemos monitorizado, los datos que daba antes, ¿no? De toda España. Y la segunda, la escala es importante, sobre todo para el institucional. Un número, pues, o sea, si te puedo decir un número, 100, 120, 130, a partir de ahí las hay de 800, ¿eh? Hay algunos flex living que están funcionando como un tiro, 800 que han llenado en 7 meses. O sea que sí, la escala es importante. Y en esos puntos intermedios, pues sí, se mueve el inversor privado o vemos alguno que se ha metido en una estrategia dentro de M30. Es muy difícil de comprar, rehabilitar y hacer plataformas, comprar edificios de más de 20, 30, 40 unidades porque no existen. Ahí el problema viene la velocidad de coger volumen, que es lo que esta gente, que los inversores institucionales necesitan, ¿no? Y ahí en esos productos, pues sí, compiten también con capital privado. Bueno, por ahora damos por zanjado el debate. Pasamos a la zona de petit comité, que podemos seguir debatiendo, preguntando, por supuesto, y agradeceros a todos los asistentes, a vosotros, por supuesto, Juanma, Javier, y gracias. Muchas gracias.